Saludos amigos, es un gran placer poder compartir con ustedes este momento para hablar sobre la misión urbana, específicamente sobre los centros de influencia. Puedo recordar la primera vez que visité la gran ciudad de São Paulo. Recuerdo cuando volaba, cruzando la ciudad para aterrizar y parecía que seguíamos volando más y más con todas aquellas luces allá abajo. Pensaba, ¿es otro país? Y era una ciudad. Y cuando vemos ciudades como São Paulo, como Buenos Aires, como Nueva York, Tokio, la lista es inmensa. ¡Qué tremendo desafío! Sabemos ahora que la mayoría de la población mundial vive en las ciudades. Y al contemplar la historia, vemos que hemos sido fuertes como adventistas en las áreas rurales, en aldeas y en las islas. Y hace más de 100 años Elena de White nos decía que la Iglesia había descuidado las ciudades. Hoy sé que en Sudamérica se realiza un tremendo trabajo en las ciudades. Y si visitas São Paulo verás cientos de iglesias y alabamos a Dios por ello. Pero, ¿habremos descuidado partes de las ciudades? Hay personas que aún no conocen el mensaje adventista del séptimo día. ¿Habrá grupos sociales y económicos que no han oído el mensaje adventista? Al decir misión urbana, podemos mencionar todo tipo de métodos, eventos, programas y todo lo que hemos hecho en años. Pero al hacerlo debemos volver al punto de partida. ¿Qué haría Jesús? Y debemos seguir el ejemplo del Salvador y su modo de ministrar. En su territorio, en su época, cuando iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, cuando veo los evangelios, veo que Jesús tenía un ministerio holístico, y Elena de White lo resume de forma hermosa al hablar del método de Cristo. Y quiero hablar del método de Cristo, porque ella dice que solo en su método está el verdadero éxito. Y cuando hablamos de centros de influencia en áreas urbanas, estamos hablando de centros que ponen en práctica solo el método de Cristo. Elena de White dice que un centro de influencia es algo que se necesita en cada ciudad del mundo. Ella dice que necesitamos docenas de pequeños centros de influencia. Estos centros pueden ser las iglesias, pero en muchos casos puede que no. Sabemos que hay muchas personas seculares actualmente en Sudamérica las que nunca han puesto un solo pie en una iglesia cristiana. ¿Qué podemos hacer? ¿Intentar traerlas a una? No, seguimos el ejemplo de Cristo y vamos a ellas. Y este es el método de Cristo que nos menciona Elena de White. Ella dice que se mezclaba con las personas como alguien que deseaba su bienestar. Lo primero es mezclarse. Es muy fácil estar atrapado en las actividades de la iglesia, las que consumen nuestro tiempo trabajando con los santos, con los miembros. Si usted llevara un registro por una semana, pensando en su trabajo como el pastor de su iglesia, ¿cuánto tiempo pasaría cuidando las necesidades de los miembros? ¿Y cuánto tiempo libre tendría para mezclarse con la comunidad? ¿Cuánto tiempo usan los miembros de su iglesia para mezclarse con la comunidad, para ser amigos? Mi hermano es pastor en Australia y plantó una iglesia hace algunos años y me contaba que conscientemente tomó la decisión de establecer su oficina no en la iglesia, tampoco en un lugar alquilado, sino que en un café, en una tienda de libros, en medio del centro comercial bastante cerca de la iglesia. Y él va a aquel café y se sienta a la mesa. Su iglesia le proporciona un monto para que él pueda consumir mientras está allí. Y realiza los estudios bíblicos y también las consejerías. Y había estado solo unos pocos meses cuando una de las camareras vino a él y le dijo: ¿puedo ser su secretaria? ¿Puedo encargarme de su agenda? Y así cuando la gente viene por una entrevista, se encuentran en la puerta con una de las señoritas o con uno de los jóvenes quienes dicen: lo tenemos aquí en la lista para entrevistas. El pastor Wayne estará listo en 5 minutos. Ahora está terminando una consejería. De esta forma,
A través de su trabajo, él se está mezclando con las personas. Ha hecho contactos con mucha gente, ya ha casado a 3 parejas, las cuales no conocían ningún pastor. ¿Qué podemos hacer para mezclarnos con la comunidad? Número 2. Él mostró simpatía. Nuevamente leemos cómo Jesús era muy amable y gentil con las personas. Mostraba simpatía y causaba impacto en la gente. El tercer paso es que atendía sus necesidades. Traía sanidad. Descubría las necesidades de la gente y sabía cómo suplirlas. De nuevo, en la iglesia de mi hermano, comenzaron a estudiar la comunidad local y descubrieron muchas necesidades. Encontraron, por ejemplo, una situación en la escuela secundaria local, en la que muchos niños llegaban a la escuela de mañana sin haber desayunado. Así que decidieron que como iglesia debían hacer algo al respecto. Hablaron con el director de la escuela y comenzaron un programa para proporcionar desayunos gratis cada día a esos niños. Jesús compartía, mostraba simpatía, atendía las necesidades. ¿Cuánto hemos estudiado nuestra comunidad? Cuando el apóstol Pablo fue a Atenas, dijo que observó cuidadosamente lo que ocurría allí, cuáles eran las necesidades. No se atrevió a hablarles antes de comprender sus intereses, sus pasiones, a qué adoraban. Atendió sus necesidades y entonces, dice Elena de White, se ganó su confianza. Es asombroso cómo ocurre esto. Hace algunos años, un joven pastor llamado Andrew Clark comenzó un ministerio en Pittsburgh, Pensilvania, aquí en Estados Unidos. Ayudaba a la gente luego del paso de un huracán. Habían perdido sus hogares, estaba todo inundado. Y él fue a la comunidad para ayudar a esa gente a reconstruir sus casas y sus vidas. En algún punto del camino, el comité local decidió que deseaba utilizar las instalaciones para alguna otra cosa. Iban a retirar los permisos para que no continuaran trabajando. Hubo una gran asamblea en la ciudad. Cientos de personas asistieron, fue la reunión más grande que jamás hubo en la ciudad, para definir si los adventistas debían seguir trabajando o no. El primero que tomó el micrófono fue un sacerdote católico, y después de él había madres, empresarios, profesores, gerentes bancarios. Uno tras otro decían: necesitamos a los adventistas del séptimo día en nuestra comunidad. Ellos deben tener el permiso para quedarse. La primera vez que vi el video, lágrimas cayeron por mis mejillas, porque había un pastor que había seguido el método de Jesús, de mezclarse, mostrar simpatía, atender las necesidades y ganar su confianza. Cuando la escuela secundaria local decidió que querían un capellán, ¿dónde lo buscaron? Es interesante que la junta escolar afirmara que, bien, queremos un capellán cristiano para nuestra escuela, pero tiene que ser de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque se habían ganado su confianza. Hoy hay un capellán adventista de la iglesia de mi hermano trabajando en aquella escuela y pagado por el gobierno. El paso final es invitar a la gente a seguir a Jesús. Y justamente no es casualidad que esté en la última parte del método. Esto es algo que viene naturalmente. Jesús invitaba a la gente a seguirlo. Había ganado su confianza. Leemos sobre cómo los pecadores amaban estar cerca de Jesús. Aun cuando Él era el justo Hijo de Dios, quien sabía cuán doloroso y malo es el pecado. Él estaba de parte de la justicia, pero amaba a las personas. Cuando hablamos sobre centros de influencia, estamos hablando de lugares en la comunidad, en las áreas urbanas, donde pongamos en práctica el método de Cristo. ¿Qué podemos hacer por la comunidad que nos rodea? ¿En qué necesitan ayuda? Descubrimos que en la comunidad hay madres solteras que necesitan ayuda con sus hijos. ¡Maravilloso! Tomemos algunos jóvenes de nuestras iglesias para que vayan al centro una vez a la semana, en un programa de 3 horas, de juegos, actividades e historias para los niños. Las madres pueden dejar a sus hijos allí. Podemos descubrir que las personas tienen problemas con su presupuesto cada semana. Genial, consigamos un contador, un empresario de nuestras iglesias para que venga a dictar un seminario sobre cómo manejar el presupuesto.
Y de esta manera crearemos lazos con la comunidad, con gente que nunca puso un pie en una iglesia cristiana, pero que vendrían a un centro de influencia. Y a medida que nos mezclamos y mostramos simpatía y atendemos sus necesidades, nos haremos amigos de la gente, ganaremos su confianza y, así, las invitaremos a seguir a Jesús. Y alrededor de cada centro podríamos plantar grupos pequeños de creyentes que quieran estudiar la Biblia, personas que tengan preguntas, personas que quieran saber sobre temas espirituales. Y sin forzar, llegarán a conocer a Jesús y su reino será establecido. Estos centros son llamados centros de vida y esperanza, pero no importa el nombre, siempre y cuando estén basados en el método de Cristo y solamente en Él. El pastor Edison Choque tiene más información sobre estos centros y estamos recopilando información que estará disponible muy pronto. Pero, por favor, ore por esta iniciativa y piense en cómo usted puede participar. Su iglesia puede ser un centro de influencia. Hay que derribar las murallas de la iglesia para conectarnos. ¿Hay algún local que usted pueda alquilar en un área urbana y pueda usar como trampolín para el ministerio, para conectarse con la comunidad y traer personas a Jesús? Usted ya lo sabe. Hay que conectarse, porque a menudo llegamos a la gente y les predicamos sin haber ganado ese derecho. Comenzamos con la parte final del método, la invitación a seguirlo, pero no tenemos derecho porque no nos hemos mezclado ni mostrado simpatía, no hemos atendido sus necesidades ni ganado su confianza. Los centros de influencia nos dan esa oportunidad, y creo que es el método que Dios nos ha dado para alcanzar a las personas en las áreas urbanas, a las personas que nunca se detendrían a leer un libro, que nunca oirían un sermón. Ellos serán tocados por cristianos amables y amorosos, que practican el método de Cristo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y antes de irme, deseo orar con usted. Maravilloso Padre, vemos el tremendo desafío de las ciudades y decimos, ¿quién podrá hacer estas cosas? Recordamos a los espías que fueron a la tierra y vieron las ciudades y dijeron, son grandes y fortificadas, y hoy sabemos que son aún más grandes y están mejor fortificadas. Pero sabemos que contigo podemos lograr hermosos resultados. Oramos para que muchos centros de influencia de vida y esperanza puedan ser plantados a través del territorio urbano de Sudamérica. Bendice por favor a cada pastor, a cada líder y a cada laico. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.